Nuestra compañera Isis Álvarez, adelante, buen día. Gracias, José Luis. ¿Cómo estás? Buenos días a este equipo del Gobierno de la Mañana y a los amigos, la audiencia fiel, fidedigna, que nos acompaña, que nos distingue y que prefiere esta Z101 Gobierno de la Mañana, marca país en toda República Dominicana y el mundo también. Quiero aportar estos datos que nos pudieran servir de observación, pero también de profundidad. Hay datos divagos, muy disgregados, lo hemos buscado en otras ocasiones, lo hemos visto, hemos participado, de hecho, en algunas conferencias cuando aquí estaba la representante de UNICEF, Rosa Alcarte, cuando daba estos señalamientos hace 4 años, bueno, en 2019, hace más de ese tiempo. Y siempre decíamos, qué bueno que se pudieran tener unos datos concretos con respecto de este tema, pero también que se pudieran hacer algunas observaciones para que desde los mismos centros educativos podamos identificar. La compañera Diulca trajo un tema bastante agudo, importante, que es necesario que se pueda tomar en consideración y cuando nosotros lo vimos ayer, porque ayer cuando muchos de nosotros leímos esta nota, la verdad que se nos desgarró mucho el corazón y todos, y mucha gente que incluso lo mandaba a los mensajes directos. ¿Vieron esto? ¿Viste esto? ¿Viste esto? No es agradable nosotros saber que niñas están siendo violentadas en los centros educativos, pero también niñas que son violentadas en sus hogares. Vemos cuando dice UNICEF en su reporte de 2022, dice que el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual en algún momento de su vida. Pero también dice el Ministerio de la Mujer en el mismo 2022 que unas 133.772 atenciones a usuarias víctimas de violencia de género. De esa cifra, el 67% corresponden a menores de edad entre 15 y 17 años por violencia sexual. Dice que la mayor parte de la violencia sexual se produce durante la adolescencia, con un pico significativo entre los 14 y los 17 años. También la Fundación World Vision, que trabaja con la niñez y adolescencia, dice que el 29% de las víctimas de delitos sexuales están en los centros educativos. Cuando vamos al Poder Judicial hay una tabla que no necesariamente especifica, no tiene una precisión, por lo menos así no la pudimos leer, de esa Procuraduría Especializada de Atención a los Menores, cuánto es el porcentaje de violencia sexual en República Dominicana. Que se pudiera tratar desde los centros educativos es el lugar idóneo, aparte del hogar, para usted poder tener alguna observación. Por medio de test psicológico, tenemos centros educativos de alto nivel en República Dominicana que cada año a los estudiantes les realizan test psicológico, no solamente académico, para saber cómo son sus conductas, lo que piensan. Incluso algunos ponen a dibujar a los niños. Esto lo hacen privado, por eso dije de alto nivel. ¿Por qué? Porque entienden, y cuando de hecho notan algún comportamiento, algún perfil, algún señalamiento, el equipo de orientación de esos centros educativos de alto nivel que se manejan de una manera multisectorial, multidisciplinaria, cuando ven algún detalle, lo manejan, lo tratan, conversan con ese menor, siempre viven atentos a las señales. Claro, desde ahí es un campo fértil para nosotros poder tener observaciones, repito, aparte del hogar, porque lo cierto es, y si conversamos con los psicólogos y los psiquiatras de los hospitales, la mayoría de los casos que ven de menores son por ansiedad y también por delito sexual. Y eso es algo que no es aislado en República Dominicana. Esos son los casos que se saben, porque hay demasiados, sin tener las cifras, pero hay demasiados casos de algún abuso sexual que no se sabe, que se queda simplemente dentro de la familia para no dar escándalos, porque lo cierto es que quien vive una situación así es una situación traumática y también vergonzosa para esa familia. En otro orden, y es nuestro tema en este viernes, a propósito, Abel, de que
no somos compañeras de Diulca, pero aspiramos en algún momento. Una profesional de gran categoría, una profesional interesante, veterana, y aspiramos en algún momento a estar ahí o, quién sabe, pasar, ¿verdad que sí? O sea que, pero sí puedo ser compañera suya, estimado Abel. Puedo ser su compañera. ¿Por qué quieren cortarle las alas a Omar desde su propio partido? Miren, nosotros vimos ayer y nos dejó confundidos estupefacta la presencia de Rubén Maldonado aquí, porque no sabíamos, se lo preguntábamos a título personal, si venía en calidad de dirigente político particular o si venía tras un mandado del líder de ese partido. Jefe de campaña de Leonel. No sabíamos si estaba aquí. Él informó que estaba como dirigente particular y que vino a hablar, a disentir y a mostrar su desacuerdo con las declaraciones que dijera Félix Bautista aquí en esta marca país que es la Z101. Y nos dejó confundido porque en todo momento no habló a título personal. Más bien parecía que no es la agenda del partido, no estamos en esto no se ha discutido en el partido, esto no es lo que queremos. No, hasta el momento no hemos escuchado una declaración particular ni de uno ni de otro, ni de Leonel ni tampoco de Omar, al menos no la he escuchado. Lo que sí escuché ayer fue a un dirigente político que ya no pertenece a ningún partido decir que vislumbra a Danilo Medina y a Leonel Fernández levantarle la mano a Omar en el 2028. ¿Por qué Omar? Y claro, y aquí se valida perfectamente esas cualidades que ha demostrado madurez política, ha demostrado prudencia, decencia, capacidad de trabajo, cercanía en los territorios. Omar tiene capacidad de respuesta. Hay que ver los casos que, aunque no se vislumbren, los casos que Omar Fernández como político recibe, te estoy hablando a nivel territorial, y que son respondidos y resueltos, más que muchos políticos agudos que usted los sale a buscar y usted no los encuentra para que les responda a su comunidad y a su territorio. Omar ha demostrado esa capacidad, tiene esa capacidad. Es un político de trabajo, como decía ayer ese dirigente, pero además compacta la política y compacta el sector civil, compacta también el empresariado, asume riesgos, porque lo demostró con una candidatura a senador que muchos entendimos que era una candidatura a destiempo, extemporánea, y decíamos, Omar Fernández no tiene por qué arriesgarse cuando tiene una diputación tan fácil y tan cómoda realmente. Muchos están apostando a una fragmentación en la fuerza del pueblo. No. Sin la experiencia de algunos, sin tener la avidez y la agudeza que tienen algunos políticos y comentaristas políticos, la fuerza del pueblo no tendrá la experiencia de fragmentarse. No, porque han aprendido que en las fragmentaciones no hay victorias. Y la fuerza del pueblo lo que sí tendrá son grupismos desde ahora y sectarismo que ya empiezan a dislumbrarse, a disgregarse. Los de confianza de acá y los de confianza de aquí. Que no es el momento de Omar, eso lo decidirán los meses por venir. Que Omar es muy joven y no tiene experiencia de Estado. Bueno, no la tuvo Leonel Fernández en su momento. Y fue presidente. Y realizó grandes gobiernos. No la tuvo Nayib Bukele cuando fue presidente de El Salvador. Y hoy, pero Omar es diputado y senador. No, por eso digo, a favor de Omar, digo que ha tenido hasta más que la que su papá tenía cuando llegó al poder en el 96. Así es. Y bueno, Nayib Bukele, un presidente joven y ha demostrado en El Salvador. Gabriel Boric creo que no llega a 40 años. Solo decirte ahí. Daniel Noboa es un presidente joven en Ecuador. Fue el asistente de Juan Bosch, candidato vicepresidencial que recorrió el país, claro. Y fue el secretario internacional y también de prensa del PLD. No había tenido ningún puesto público. Un fogueo político amplio. Cada circunstancia es distinta y los escenarios son los que van haciendo ver
lo que convendría y lo que convendrá en su momento. Ahora, querer desde ahora romper con una posibilidad y con un fenómeno que bien pudiera darse y se pudiera dar bien, creo que no es atinado y nos ha dejado confundido desde ese mismo partido con la visita de Rubén Maldonado aquí. Al final, en la Fuerza del Pueblo se tendrán que poner de acuerdo y felices todos y contentos. Los números son los que hablan. Los números es como dijo aquí un dirigente, dato matará a relato. Bien. Y como dijo Félix Bautista, si los números le dan a Leonel, pues será Leonel en ese partido. Si le dan a Omar los números, será Omar el candidato. Lo que no se le puede es desde ahora y desde esa misma organización querer cortarle las alas a Omar Fernández. Vamos.